Muy bien, pues de acuerdo a la clase que estamos viendo el día de hoy, hermana, vamos en el libro uno todavía, pero es la tercera lección que es libro uno c 1C. Entonces ya vimos la 1A y la 1B. Seguimos con el tema de conociendo a Jesucristo, vamos a decir que ese es el tema global. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Para que si estamos tomando alguna nota o algo en especial, Sí, la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Que es algo muy importante. Ahora, desde el inicio, el título dice la vida eterna en Cristo. Es decir, de entrada estamos viendo que el tema de la vida eterna está íntimamente relacionado con el Señor Jesucristo. O sea, no podemos hablar de vida eterna sin mencionar a Jesús, porque entonces pudiéramos estar tomando en cuenta otras cosas o otras doctrinas o otras creencias o otras enseñanzas, ¿no? La vida sí, eterna, como Dios la maneja en su palabra, está íntimamente y fuertemente relacionada con el Señor Jesús. Y entonces por eso la introducción, mira cómo dice la introducción, ¿no? Dice, desde el comienzo de su existencia, el hombre ha intentado descubrir los secretos del más allá. Esto es algo interesante y es cierto, ¿verdad? El ser humano siempre ha tenido la inquietud, la comezón, el deseo, ¿verdad? La insistencia de buscar todo lo que tenga que ver con el más allá, ¿no? Y entonces sí, dice, cada persona tendrá que enfrentar la muerte y lo que vendrá después. Esto es inevitable. También eso es algo que nosotros tenemos que entender al día de hoy, que la muerte es algo por lo cual todos tendremos que pasar, ¿verdad? Y que desde el momento en que nacemos, pues comenzamos a morir a través de esta naturaleza humana que hemos recibido, ¿no? Por otro lado, también dice las preguntas que vamos a tratar de contestar hoy. Bueno, acuérdate que este método de discipulado trae muchas preguntas y esa es la idea de que el día que tú se lo enseñes, no sé, a tu esposo, a tus hijas, tus hijos, al vecino, a tu amiga, a quien sea que les podamos dar estas enseñanzas, pues a base de preguntas y respuestas podemos conocer todo lo que Dios nos quiere decir de acuerdo a un tema, ¿no? En este caso hoy toca la vida eterna. Y dice, ¿qué es realmente la vida sí, eterna? ¿Qué es realmente? ¿Verdad? Estas son preguntas como para abrir nuestro interés. ¿Qué será la vida eterna? Y luego dice, ¿quién la podrá disfrutar? Y eso nos hace pensar que, pues a lo mejor algunos sí tendrán la posibilidad de vivir la vida eterna y otros no. Entonces, con este estudio de hoy y de mañana, porque acuérdate que este acaba mañana, vamos a tratar sí. de descubrir esto, ¿no? Y luego también viene esta pregunta, ¿es posible tener la seguridad de la vida eterna? O sea, que de veras estemos así tranquilos, seguros, de que el día que muramos vamos a tener, en realidad será solamente un paso más que damos porque estaremos ya viviendo la vida eterna, ¿no? Entonces dice ahí al final, podemos encontrar las respuestas en la Biblia. Entonces vamos a pasar a las primeras 4 preguntas y al tema número 1, ¿sí? Si quieres, ve buscando en tu Biblia, hermana, Juan 14, 6. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Sí? Aquí lo tengo ya. Perfecto. Y Sí. vamos a ver entonces el tema primero, que se llama la fuente de la vida eterna. Muy bien, si lo quieres leer entonces. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué dice la primera pregunta ahí en tu pantalla? Dice, ¿qué declaró Jesús acerca de sí mismo? Muy bien. Que Él es eso, que dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Ujú. Fíjate que Que nadie sí, si no es por Él. exactamente. Todas las respuestas, casi todo el versículo, como lo acabas de repetir ahorita, fue la respuesta. Pero yo la puse de esta manera, a ver qué te parece. Yo puse, Él es camino, verdad y vida. Sí, ¿Sí? Porque esto es interesante. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una manera de llegar a la vida eterna, que es por medio de Él, como Él sí, lo expresa en el versículo bíblico que acabas de leer. Cuando dice nadie viene al Padre,
sino es a través de mí. no es- ¿Sí? Y entonces cuando contestamos esta pregunta así, que le ponemos que Él es camino, verdad y vida, en lugar de poner el camino, la verdad y la vida, estamos dando por asentado que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, y eso depende exclusivamente de Jesús. no- Pueden venir y decirte, no, que hay otras maneras, y por ejemplo hay mucha gente que dice, todos los caminos nos llevan al mismo Dios, todas las religiones nos llevan al mismo... No, no es cierto, así no es como dice la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Él es camino, Él es verdad y Él es vida, ¿verdad? Y entonces por eso, ¿cómo dice la pregunta 2? Fíjate. Dice, Bueno, la pregunta 2 no, más bien la que está bajito de la que leíste. dice, ¿cuántos caminos hay que podrán llevar a Dios? Ajá. ¿Cuántos? De acuerdo al versículo que leíste. Nada más hay uno. Nada más hay uno, exactamente. Entonces ahí ponle como respuesta uno nada más. Así de sencillo. Nada más hay un camino. Y por lógica, porque lo acabas de leer, ese único camino, pues es Jesús, ¿verdad? Ahora, si quieres buscar Hechos capítulo 4, de los versículos 10 al 12. Hechos capítulo Sí. 4 del 10 al 12. Vas a leer los tres, el 10, el 11 y el 12, pero la respuesta a la pregunta viene en el 12. La pregunta es, ¿quién es la única fuente de la vida eterna? ¿Lo quieres leer? Sí, hermano. Capítulo 4 del 10. Hechos 4 del 10 al 12. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra reprobada en vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguna salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fíjate cómo dice la pregunta. ¿Quién es? No qué es, sino quién es la única fuente de la vida eterna. ¿Qué dice el versículo Jesús. 12? Exactamente. Solo en Jesús Solo hay vida eterna. Ahí, digo, obviamente la respuesta que diste es correcta porque es Jesús, pero podemos agregarle ahí solamente en Jesús, ¿sí? ¿Verdad? Hay vida eterna. Solamente. sí. No hay otra forma, ¿verdad?, de que podamos obtenerla. Y luego viene la número 3. La número 3 trae dos preguntas. Si quieres, búscate Juan 3:36 para que lo leamos. Aquí. ¿Ya lo tienes? Sí. Perfecto. Entonces la pregunta primera dice, ¿qué dice de los que creen en Jesucristo? A ver, léenos por favor. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Ajá. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿cómo la contestas? La primera pregunta. Dice, el que cree en el Hijo, el que cree en, dice, ¿qué dice de los que creen en Jesucristo? Pues que vida eterna, ¿verdad? Ajá. Los que creen en el Hijo tenemos la vida eterna. Exacto. ¿Y los que no? ¿Verdad? Los que rehusamos al Hijo, ¿verdad? No veremos la vida eterna, porque la ira de Dios estará sobre vosotros. Exacto. Ahora, déjame leerte la versión que tengo yo. Me gustó mucho porque la utilicé para contestar mi hojita. Fíjate, es el mismo versículo que acabas de leer de Juan 3:36. Sí. Pero aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí dice igual que el tuyo. Pero luego mira cómo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Y entonces me llama la atención que el creer está ligado al obedecer. A ¿No la te fijas? A la obediencia. obediencia, que es algo que hemos estado estudiando todos los domingos en la clase, ¿te acuerdas? Entonces, Sí. y que estudiamos cuando estuvimos viendo lo de la ley. Bueno, entonces, la respuesta es que los que creen tienen vida eterna. Pero los que creen, ¿quiénes son? Los que obedecemos, ¿verdad? Por eso me gustó como dice en esta versión que tengo aquí, que es la versión 1977 de una Biblia de estudio. Muy bien. Y luego la siguiente pregunta, ¿cómo dice? Para contestarla. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida eterna? No, la de, ¿qué dice? De los que rehúsan creer. De los que rehusan creer, Ajá. dice que es que ya lo había contestado. Ah, El muy que no bien. obedece no verá vida eterna. Ok, no verá la vida. Exacto. Es que me contestaste las dos, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. sí, Ok, entonces vámonos a la 4 que es Juan 17:3. Muy bien, hermana. Vas a sacar 10 hoy. Juan sí, pues 17:3. ni quien me haga la Sí, ¿verdad? competencia. Sí, Fíjate, ahora sí que dice, dijo Jesús de la vida eterna. ¿Quieres leer el versículo? sí, el 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ujú. Entonces la respuesta sería que conozcan. Al Hijo, para llegar al Padre, ¿verdad? Muy bien, pero ¿a quién menciona primero? Está bien. Tu respuesta está bien, Al, pero... Ajá. el único Dios verdadero, Eso me dice, gusta. Primero Jesús dice, es necesario que conozcan al Padre. Y luego del Padre sí, dice que es el único Dios verdadero. Aquí es sí, esta declaración de Jesús rompe por completo esos que dicen que a través de cualquier religión. No, no importa si tú adoras a Buda, no importa si tú adoras ¿cómo se llama? Al que adoran los del Islam, todas las religiones nos llevan a Dios. No, 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 no. Aquí hay un solo Dios verdadero y Jesús dice, ¿verdad? Que debemos sí, ¿qué? Conocer al Padre. ver al Y Padre, luego, ya que conocemos al Padre, conocer al Hijo, al al, Hijo, exactamente, sí, a quien ha enviado. a quien ha sido enviado por el Padre, exactamente. Entonces, fíjate, no, lo bonito de esta lección de la vida eterna es que no deja lugar a dudas de cómo es que podemos nosotros, la única manera de que podemos nosotros recibir la vida eterna, y es a través del Padre por medio del Señor Jesús, ¿verdad? El enviado, Porque es al enviado, sí. y el Porque Dios enviado. no nos a nadie, nada más a Él es al único que nos ha enviado. Sí, exactamente. Solamente a Él es al único que nos ha enviado. Muy bien, entonces vamos con la pregunta. Ah, no, me falta la 6. Espérame, acá arribita. Aquí está. Ya decía yo que me faltaba una. Sí, Fíjate, la 5. Vámonos hasta Efesios 2:1. sí, Esto nos hace pensar, porque, por ejemplo, la gente se pregunta, bueno, ¿para qué quieres la vida eterna? ¿O es necesaria la vida eterna? Bueno, somos pecadores, dice la Escritura. Y entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios sí. capítulo 2, versículo 1. Y la pregunta es, ¿cuál es la condición de cada persona que no ha recibido la vida eterna en Jesús? A ver, léenos el pasaje y cuál es la condición de Sí. todo ser humano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Se está hablando obviamente de los que antes estaban sin Cristo. Por eso dice, ustedes antes estaban muertos. Pero entonces, ¿cómo anda una persona ahorita? ¿Cómo anda una persona que está sin Cristo y que no tiene la vida eterna? Anda muerto Pues, en sus muertos delitos y sus en sus pecados. delitos y pecados. Exactamente. Esa es la respuesta. Así casi todo el versículo bíblico entra ahí en la respuesta, ¿no?
Y la pregunta, bueno, y luego viene un comentario muy interesante, porque de esto se trata, de que también al entender la vida eterna, entendamos que todos tenemos, dejé pasar esa moto, tengo la ventana abierta, este, ahí está, todos necesitamos la vida eterna. Fíjate lo que dice ahí, todo ser humano ha cometido pecado y merece, por cometer el pecado, recibir las consecuencias de su comportamiento pecaminoso. Luego dice, esas consecuencias son la muerte espiritual y la separación eterna, que es lo contrario a la vida espiritual y a la vida eterna, ¿verdad? Los que nunca ponen su fe en Jesús, o los que no obedecen, como lo veíamos ahorita en Juan 3:36, están separados de Dios, ¿verdad? Como dice también Romanos 3:23. Y seguirán siempre en esa misma condición, dicen las Escrituras, por toda la eternidad. Y ahí viene el otro pasaje también de 2 Tesalonicenses 1:8 y 9, que bueno, son nada más versículos que nos dan un poquito más de información de lo que acabamos de leer, ¿no? No sé si tengas ahí, por Sí, ejemplo, 2 Tesalonicenses 1:8 y 9, como dice. permítame. Sí, Uno, ¿verdad? sí, el 8 y el 9. Sí. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está, más claro que el agua, lo que está diciendo Pablo, de aquellos que no quieren recibir a Jesús como el Señor y como Salvador, ¿verdad? De sus vidas. Y no solo eso, sino que en lugar de vida eterna recibirán condenación eterna. Aquí también se menciona esta parte que le está dando precisamente más importancia a la vida eterna. O sea, si estoy viendo que como ser humano, yo también, como todos los demás, necesitamos la vida eterna, y que lo contrario a esa vida eterna es la condenación, pues entonces, si somos sabios, si somos listos, ¿verdad? Si somos entendidos de lo que la palabra del Señor nos está enseñando, vamos a recibir ese regalo de la vida eterna. Y también aquí es una parte como espada de dos filos, ¿verdad? Este versículo son de esos que nos llegan, son de esos que penetran bien fuerte en nosotros, porque pues imagínate, nos hace pensar en nuestros familiares, en nuestros amigos, en todos aquellos que no han querido por necedad recibir al Señor Jesús en sus vidas, ¿verdad? Y que los conocemos y que sí es por necedad, ¿no? Porque se ponen a Y, es discutir por con, ¿sí? y que es por necedad y que nosotros, aunque más quieramos y luego, bueno, yo por ejemplo, yo pienso en el día que el Señor me llame a la existencia, ¿verdad? Sí, Que nos, que nos llame a todos sí, y unos aquí, otros allá y otros no los veré o no me verán o así, ¿verdad? O sea, yo pienso, yo tengo la esperanza, ¿verdad? Yo tengo la esperanza, ujú, ¿verdad? De, también me pongo a pensar, por ejemplo, pues en mi mamá, ¿verdad? Que ya falleció, en mis hermanas, ujú, ¿verdad? En claro, las que quieren, en las que no quieren, en mis hijas, ¿verdad? O ujú, sea, todo eso, ahí es donde, eso es lo que siempre me estoy preguntando, ¿verdad? ujú. Aquí es muy importante De, sentir la responsabilidad que tenemos de que Dios nos puso a nosotros y nosotros somos los que ahora tenemos la salvación. Entonces, si nosotros no les testificamos a ellos, pues entonces ahí sí debemos de sentirnos muy mal porque entonces no estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Pero si sí, nosotros si les testificamos, aunque ellos no quieran, pues ya no es cosa de nosotros. O sea, sí, obviamente que nos sentimos mal, obviamente que como son personas que amamos de todo nuestro corazón, los vemos cómo siguen en su necedad, en sus creencias, en sus engaños, todo eso, pues eso nos duele, obviamente, nos duele, nos afecta, nos lastima, incluso hasta las lágrimas, ¿verdad?
pero ya no es responsabilidad de nosotros. Es un poquito de responsabilidad nuestra. Cuando nosotros recibimos el mensaje, lo tenemos que comunicar. Pero si lo comunicamos y la gente no quiere, pues entonces es decisión de ellos. Por eso la salvación es algo personal, ¿verdad? Sí. ¿Qué más Porque, por quisiéramos? ejemplo, ¿Sí? sí, por ejemplo, así bueno, lo que nos comparten, ¿verdad? Aquí en la página y así en las mañanas, la oración, ¿verdad? Y yo se los comparto, Claro, ¿verdad? claro. Yo se los comparto, pero yo se los comparto así en especial así a ellos, no se los pongo en el grupo, ¿verdad? Yo se los pongo, y más cuando veo que la que más rejega, más problemas así, ¿verdad? Más Sí, negativa, ¿verdad? sí. Más le mando, digo, bueno, ya Ujú, si no, cuando viene, así estoy. Entonces la semana pasada se me pasó, ¿verdad? Todos los días le mando a Evelyn, a Leslie, ujú. así, a Nelly, a Alejandro. Y se me pasó y no le mandé a Evelyn. Luego ya como a las 7 de la tarde me manda ella un mensaje. Ajá, Dice, mami, no me mandaste la oración, me dice. sí. Digo, o sea, yo no fue a propósito, ¿verdad? Pero sí me dio mucho gusto. Dije, yo pensé que a lo mejor me tiraba al león, ¿verdad? Como luego dicen, ¿verdad? Yo Ujú. dije, a lo mejor ni nada. Ni la oye ni nada. Dice, sí, y luego me dice, mami, hoy no me mandaste la oración, ¿verdad? Y luego le digo yo, ay, mi hija, dije, déjame te la mando. Dijo, pero recuerda que es en la mañana, me dijo. Le dije, no, como quiera, le dije, sí, porque como se las manda en las mañaas. Le Claro, digo, claro. pero bueno, me dio mucho gusto porque dije, qué bueno, ¿verdad? Que ella está, dije, que ella está en eso, está al pendiente, ¿verdad? Así Y es. dije, pero sí se me pasó, no lo hice a propósito, Claro. pero dije, de haberlo hecho a propósito, a lo mejor hasta me Pero hubiera, fíjate qué bonito porque pues, entonces ella te dijo, mamá, pues mándamela, ¿verdad? O sea, sí estaba esperando sí, que llegara estaba la esperando información. de que llegue. Mami, Esa, hoy no me mandas oración, me dice. Dije, ay, sí, mi hija, ya le mandé oye, yo y ahí es donde entra los audios. nuestra fe, porque así como hablábamos ahorita de que qué difícil es cuando vemos que no quieren nada y que muestran un corazón duro y necio, cuando dan esos Sí, detallitos como el que acabas de decir, pues por lo menos sí, nos encienden una luz de esperanza, ¿verdad? De que en algún momento ellos dije, ay, también vayan a creer, ¿no? Señor, como quiera, le digo que de una manera o de otra, pues él está al pendiente, ¿verdad? De Así es, ellas. así es. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Muy bien, pues vámonos a la última pregunta de este bloque, que es, ¿cuál fue el mensaje de Pablo en Hechos 20:21? ¿Cuál fue el mensaje Sí, de Pablo? A ver, para, si quieres leer Hechos 20:21. dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Fíjate qué interesante porque habla de que testificaba del arrepentimiento para con Dios. Entonces es muy importante que lo entendamos. Realmente cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Entonces, el arrepentimiento verdadero es cuando delante de Dios nos arrepentimos. Y luego dice, Sí, de la fe de Jesús. O sea, por un lado nos arrepentimos, pero ponemos nuestra fe en quién, en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Pues porque Él es el enviado de Dios, como lo leímos hace ratito ahí en Juan capítulo 17:3, ¿verdad? Que tenemos que creer en sí, Dios, el Padre, el Dios verdadero, y también en Jesús como el enviado de Dios que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? en Jesús, porque Jesús es el pase, o sea, es la entrada, ¿verdad? Ujú. Es el Exactamente, intercesor. exactamente. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte. Todavía tenemos tiempo, así que vámonos a aprovechar que todavía tenemos un poquito de tiempo. Y viene una pregunta bien interesante. Entonces, de acuerdo a todo lo que ya leímos, ya podemos contestarla.
pero vamos a ver qué más dice la Biblia, porque también algo muy bonito que vamos a aprender ahorita es que este es un tema que la Biblia lo trata de una manera muy clara. O sea, la gente como que no le interesa eso de la vida eterna, ¿no? La gente dice, yo voy a vivir mi vida y a lo mejor algún día me voy a acercar a Dios o así cosas así que oímos de la gente, ¿no? Pero aquí dice, ¿cómo podemos conseguir la vida eterna? O sea, la Biblia nos habla de cómo podemos conseguir la vida eterna. Y primero vamos a ver Hechos 16, del 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Y vamos a contestar la pregunta, ¿cómo respondió Pablo cuando el carcelero ahí de Filipos le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó, ¿verdad? ¿Lo quieres leer? Sí, sí, hermano. Dice, y sacando les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Y por cierto que este es un versículo muy bonito para nosotros, los que tenemos familiares que no han querido creer, porque el hecho de que tú ya hayas creído, este versículo abre la puerta para que otros de mi familia también crean. No es automático. O sea, no significa que automáticamente si yo creo ya va a creer mi hijo y mi hija y mi abuelito y todos. No, no es automático. Pero cuando a mí se me da la oportunidad, se abre también la oportunidad para ellos, ¿verdad? Sí, ya somos como testimonio, ¿verdad? De que ellos vean. Exactamente. Y entonces, ¿qué contestaste ahí? Porque dice, ¿qué les dijo? ¿Cómo respondió Pablo? Pórtate bien, cambia tu religión, cree en el Señor Jesucristo o deja de maltratar a los prisioneros. Cree en el Señor Jesucristo. Exactamente. Y otra vez, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Fácil, fácil. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Claro, hay que creer como dice la Escritura, ¿verdad? Y luego la número 8, muy bien, la número 8 nos dice, ¿cuál promesa da Jesús a todos los que creen en Él? ¿Cuál es la promesa que da Jesús a todos los que creen en Él? Juan 11, 25 y 26. Juan 11. Sí, versículos 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la promesa que da Jesús a todos? Bueno, la promesa es que si nosotros creemos en Él, vamos a vivir. Exactamente. Creer en Él, vamos a vivir. ¿Sí? Y esa vida significa, porque más adelante lo dice en el 26, que no vamos a morir eternamente o para siempre, dicen en otras versiones, ¿verdad? No moriremos para siempre, ¿sí? Entonces, por eso este versículo es muy importante, porque nos habla de que hay vida eterna, pero ojo, también hay muerte eterna. Por eso urge que nosotros le enseñemos también esto a todas las personas para que entonces escojan la vida eterna y no la muerte eterna, que sería lo contrario a no creer. Y yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Muy triste esa situación. Yo también tengo muchos familiares que han muerto sin Cristo y yo sé que no los voy a ver. Y los amo con todo el corazón y no los olvido y así. Pero los que no quisieron aceptar a Jesús, a lo mejor de algunos no sabemos, porque esa es la otra verdad, ¿verdad? De algunos no sabemos, por ejemplo, sabemos de personas, seres queridos que mueren y pensamos, ay, ojalá y alguien le haya hablado de Cristo, ¿no? Ojalá y él haya tenido la oportunidad de aceptar algún día a Jesús como su único Señor y Salvador. Pero también la realidad bíblica es que si no lo hizo, pues va a morir eternamente. Esa es la realidad, ¿verdad? Y no tendrá vida eterna. Y tenemos que ser bien tajantes en eso, porque es la manera en que Dios nos da la fuerza para entonces enfocarnos en las personas que verdaderamente amamos
y enseñarles lo que dice la palabra de Dios y decirles, oye, esto no es un juego, con la vida eterna no se juega. ¿O quieres vivir eternamente? Órale, acepta a Jesús, porque si no, vas a morir eternamente, ¿no? Entonces, eh, Como, ¿sí? como una de mis hermanas, la que falleció hace 4 años, que falleció se accidentó, ¿verdad? Cuando iba a su trabajo. Ah, sí, Y sí, a me lo mejor acuerdo. sí supo de, Sí, sí me se acuerdo acuerdan, y ¿no? lo pusiste en Pues, el Face también, pues, sí. sí se acuerda que yo le platicaba, ¿verdad? Que pues sí que oráramos por ella porque un hijo de ella se le había muerto allá en Monterrey Ujú, y ujú, tomada, ¿verdad? Ella tomaba, a de cuenta, sí, tomaba como si fuera un hombre. ujú. Y pues yo siempre la visitaba y siempre, ¿verdad? Pues sí me mortificaba mucho y todo. Y un día fui y luego le dije, mira, le dije, aquí tienes una Biblia, hermana. Le dije, mira, léela, mira, ve. Y luego, digo, ay, si quieres llévatela. Dijo, tiene la letra grande, dijo, para que tú no batalles. Ok. Y le dije, ¿por qué no la quieres? Dijo, no, pues yo ni la leo. Regalar. No, pues me la traje yo, dije, va a andar aquí rodando esta, porque ya la traía así maltratadilla, dije que iba a andar rodando la Biblia y me la traje. Y cuando mi hermana falleció, me doy cuenta como a los 5 días, nació el nieto de ella, Ujú, nació su nieto. Pues ya yo fui ahí con mi sobrina política, porque pues no estaba mi hermana, yo fui pues sí, a hacer la presencia, ¿verdad? Como quien dice, como de su suegra, ¿verdad? ajá, Porque ahí apoyando a mi sobrino y aparte pues que acababa de fallecer su mamá y todo. ok. Y luego yo fui, llega la mamá de la muchacha y luego ya empezó a platicar, dice, mire, dice, su hermana ni siquiera alcanzó a conocer al niño. Le dije, no, le dije, ella tanta ilusión que tenía de su nuevo nieto, ¿verdad? Y Ujú. hasta como que se había dado tantito ella así, de su tomada y todo. Me dijo, usted no se preocupe por ella, dijo, usted esté tranquila, dijo. Dijo, mire, dijo, yo a su hermana, dijo, hace como 15 días, dijo, ahí está su hija que diga, dijo, usted no está para saberlo, dijo, pero hace como 15 días, dijo, yo le presenté el plan de salvación, dijo, y su hermana aceptó a Cristo. Me Mira, da qué cuenta que, padre. ay, hijito, le dije yo, sí, señora, dijo, de veras, y luego dijo, mira, Mayra, ni ven, le habló a mi sobrina. Sí. Dice, ¿verdad que tu mamá aceptó a Cristo? Me dijo, ay, sí, tía, dijo que cree, dijo que la suegra de René, dijo, pues ella es cristiana, dijo, y estuvo con ella, estuvo platicando, y estuvo ahí todo. Pues ande, dijo ya mi mamá, y dije, con razón se me hacía muy raro, de que como en esos 15 días yo todavía tengo mensajes, me mandaba por Messenger, me Ajá, mandaba mensajes, y me mandaba oracioncitas, y me mandaba reflexiones, y ahí dije, ahí está. está que tiene, y ay, yo me volví a la felicidad, dije, gracias a Dios, Claro. sí, a mí me, Nos vuelve el espíritu al cuerpo, dicen por ahí. y Porque fíjate qué es dije, ¿cómo eso. aquí? O sea, es una situación Sí, muy aquí. triste cuando de veras ellos no aceptan, ¿no es cierto? Y más ella, que yo decía, cómo es posible que mi hermana, ¿verdad? Y luego en una muerte así tan repentina y así todo, y no, pues ya, yo digo que, bueno, ahora pienso, el Señor la quitó de sufrir porque ella andaba ya muy desesperada con su tomada y Ajá, trae problemas ya de salud también, y muy joven que yo y todo, así es. de mis hermanos, dos más chicas que yo y más grandes que ella. Y y no, le digo que a mí me dio mucho, mucho gusto de mi hermana de que bendito sea el Señor que la alcanzó antes de morir. Le Gracias al digo, bueno, Señor. ya, Qué bonito sí, testimonio que queda aquí grabado para nosotros, ¿no? Porque es cierto, es el gozo. Sí, fíjate, si a ti te da sí, gozo, ahora imagínate, sí, ¿cómo decimos? Más bien dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. O sea, hay fiesta, están el los ángeles, cielo. gozo. Pues cuánto más nosotros, ¿no? Cuánto más nosotros Y nos va a dar gusto yo, también. Así y es. ya,
Pues qué bueno que quedó grabado este testimonio aquí, hermanita. Vámonos a las últimas preguntas. Dice la número 9. ¿Qué recibimos cuando ponemos la fe en Cristo? Hechos 10:43. Hechos 10:43. Lo primerito que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo es, de acuerdo a este pasaje, perdón de pecados. ¿Lo quieres leer? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. Todos los que en él creen reciben, muy bien, perdón de pecados, pero no nada más eso. Ahora vete hasta Hechos 26:18. Hechos 26:18. ¿Verdad? Donde aparte de esto, recibimos más. ¿Qué es lo que más recibimos? Fíjate cómo dice. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa última frase también. Y herencia entre los santificados. Todavía con más razón, ¿no? Qué bonito es ver que no es nada más el perdón de pecados, sino que la vida eterna incluye esa herencia. Pero otra vez, entre los que recibieron a Jesús. O sea, entre los santificados. Por eso es importante que nosotros sigamos insistiendo en nuestra familia, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a dejarle aquí y vamos a dejar el último parrafito como introducción para el día de mañana, entrar a la número 10. Ahí nos quedamos en la número 10, ¿verdad? Entonces, ya mañana estaremos terminando en la tarde, si Dios lo permite, igual a estas mismas horas, el discipulado. Y muy bien, terminamos como siempre 9:10, 9:15, así que vamos a muy buen tiempo. Muy bien, hermana, pues hoy te tocó clase particular, fíjate, ¿qué te parece? ¿Eh? Tuviste esa oportunidad hoy. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Y nos despedimos de la clase. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Primero leerla y reconocer, Señor, que el ser humano, pues a pesar de tener la promesa tuya, Señor, esa promesa que le hiciste a Abraham y que luego pasó a Isaac, a Jacob y a toda la descendencia del pueblo, pues muchos de ellos, Señor, buscaban la maldad, buscaban ser desobedientes a tu palabra. Pero gracias porque eso quedó escrito ahí para que nosotros, Señor, tomemos el ejemplo correcto y seamos obedientes a tu palabra, Señor, y no desobedientes. Y seamos aceptos a tu palabra y no necios. Ayúdanos, Señor, para entender que esto de la vida eterna también es un privilegio, es un gozo y viene de gracia de parte de ti, es un regalo que tú nos das cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y, como decimos también, suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que, Padre, te damos gracias por la mitad de la clase que aprendimos hoy. Bendícenos, danos descanso esta noche, permite que podamos prepararnos para el día de mañana, escuchar tu palabra a través de la predicación en Facebook y después en la enseñanza bíblica, Señor, sobre el tema de la unidad. El día de mañana, guárdanos esta noche, bendícenos, danos descanso, renovación de fuerzas. Y si es tu voluntad que amanezcamos mañana, Señor, que podamos seguirte sirviendo con lo mejor de nosotros, Señor. Gracias te damos por esto. Bendice a todos nuestros familiares, donde quiera que ellos se encuentren. Aquellos que no te conocen, danles la oportunidad de que te conozcan, Señor. Te pedimos también por todas las peticiones que se han estado orando en este tiempo, Señor, en estos días, a través de nuestra congregación, y nos ponemos en tus manos. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, pues gracias al Señor y si Dios lo permite, pues nos vemos.